Bueno, vamos a estudiar un tema que posiblemente usemos 2 domingos para estudiarlo, y el tema se llama lo humano y lo divino. Digan conmigo, lo humano y lo divino. De este tema se ha investigado mucho porque algunos se preguntaban cuando Jesús vino a la tierra si él era humano o era divino, ¿verdad? Entonces muchos decían, no puede ser divino porque come pescado, ¿verdad? Y otros decían, no puede ser humano porque levanta muertos. Entonces era unas preguntas, un conflicto en sus preguntas. Por fin, ¿Jesús era humano o era divino? Entonces nos vamos a ocupar este domingo y posiblemente el otro a estudiar este tema, ¿verdad? Y quisiera empezar diciéndoles que todos llevamos adentro algo divino y también todos llevamos adentro algo humano, ¿verdad? Entonces tenemos dos partes, tenemos la parte humana y la parte divina. Algunos le han llamado a esto el dualismo, ¿verdad? Somos cuerpo y somos alma. Así es que el alma es una parte divina, porque no come tortilla, ustedes saben, ni come pollo, nuestra alma, ¿verdad? El que come pollo es nuestro cuerpo y el que come la tortilla, el alma se alimenta de lo espiritual, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así es que el alimento del alma es la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la alabanza, no es algo para el cuerpo, es la vida del alma. Y hablar de este dualismo pareciera que habláramos del sujeto y el objeto. Es decir, que pareciera que estuviéramos hablando del interior relacionado con el exterior. Y en realidad el asunto de lo divino fue un asunto en el que el hombre mismo vivió por años sobre lo divino. Es decir, el hombre muchos siglos le dio importancia a lo divino y el hombre no podía vivir sin lo divino. Precisamente desde el siglo V hasta el siglo XV o XVI, los seres humanos vivieron bajo el concepto de lo divino muy fuerte. A partir del siglo XVII hasta ahora el siglo XXI, lo divino se fue quitando, ¿verdad? Y se está quedando prácticamente solo lo humano. Pero aún así, aunque ya pasó la Edad Media en donde el término divino o el concepto Dios fue un concepto muy importante, a pesar de que ya pasó esto y estamos en el pleno siglo XXI, la gente de hoy, en pleno siglo XXI, sigue asistiendo a buscar lo espiritual. Y los sabios se preguntan, o la gente que estudia estos fenómenos se preguntan, ¿por qué la gente en el pleno siglo XXI sigue buscando lo espiritual? Es decir, hay millones de personas que hoy domingo se acercan a buscar lo espiritual. Si se supone que en el siglo XVII, vamos a decir el siglo XVI con Martín Lutero de la Reforma, se supone que lo divino, el concepto de las cosas divinas dejaron de ser. Y entonces vino como un nuevo fenómeno de las cosas materiales, de la importancia de lo material. Pero el cuestionamiento está en que por qué en pleno siglo XXI, cuando lo divino está prácticamente desapareciendo, por qué hay millones de personas en el mundo que el domingo agarran una Biblia y se van a buscar a Dios. Entre ellos están ustedes y yo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que venimos a buscar lo divino, verdad? Entonces, hermanos, Dios en el concepto de lo divino, pareciera que en este tiempo hablar de ello es como hablar de algo que ya desapareció o que está desapareciendo, ¿verdad? Y hay cosas que son las mismas bajo cualquier circunstancia y hay cosas que van desapareciendo. Y la tragedia más grande de la historia del hombre precisamente se encuentra ubicado aquí en lo humano y lo divino, porque algunos han dicho que vivir sin Dios o sin dioses es simplemente religión. Es decir, cuando sacaron a Dios de la historia del hombre, cuando Dios fue desplazado de las escuelas de la humanidad, cuando Dios ya no es mencionado en las universidades, cuando Dios ya no es parte de esta sociedad, pareciera que la cultura en que vivimos hoy
tuvieron la necesidad de inventar dioses, porque una de las necesidades mayores del hombre es mirar y ser mirado. Entonces el hombre necesitaba mirar un Dios. Y como el Dios verdadero no se puede mirar con los ojos humanos, es decir, no podemos decir ahí está Dios, ¿verdad? Porque Dios no se le puede ver con los ojos, y como la primera necesidad o una de las necesidades del hombre es mirar y ser mirado, entonces el hombre tuvo que inventar dioses, porque dijo, si Dios está con nosotros, tiene que estar aquí. Si Dios está con nosotros, lo tenemos que mirar. Así es que cada cultura en todas las naciones del mundo decidieron crear sus propios dioses para suplir su necesidad de ser mirados y de mirar. Así es que la mayoría de gente tiene un Dios hecho por manos de hombres, o la mayoría de las culturas y las naciones tuvieron que inventar un Dios hechos por manos de hombres, a diferencia de nuestro Dios que no se puede mirar con los ojos humanos. Ahora, hubo un tiempo en el que el cristianismo tuvo un éxito, vamos a decir, grande. Dios había sido introducido en el interior de los hombres por medio de su espíritu, y eso era como si Dios hubiera alimentado al hombre, lo hubiera nutrido. Así es que en el siglo V al siglo XVI, todos esos siglos llamado la Edad Media, Dios ocupó un lugar muy importante en el hombre. Es decir, el concepto Dios era imposible no tenerlo en mente. Las sociedades crecían y creían que había un Dios soberano y supremo. Pero cuando el hombre inventó sus propios dioses y llegó a desplazar al mismo Dios, creando a sí mismo un Dios nacido en él mismo. Es decir, los dioses antiguos fueron creados por los hombres por la necesidad de que el hombre necesitaba mirar, pero no solamente eso, sino que necesitaba de cierta forma descubrir que este Dios, que el cual lo mira, que lo observa, porque en ese entonces la gente o las sociedades creían con los dioses antiguos que los dioses se enojaban igual que los seres humanos, y que cuando tronaba un rayo, por ejemplo, decían Dios está enojado. Cuando había cualquier tormenta decían Dios está molesto, y atribuían a los rayos o a los fenómenos de la naturaleza al carácter de estos dioses. Así es que las sociedades tenían que tener un cierto Dios para estar tranquilos o para estar contentos, y es por eso que tenemos dioses por todos lados, ¿verdad? Y en todo el mundo existen dioses. Esa es la razón, porque el hombre quería tener un Dios que lo pudiera mirar. La Biblia dice que Dios es espíritu, y Dios no se le puede mirar con los ojos. Dios solamente se le puede discernir espiritualmente. De allí que existe lo humano y lo divino, que hoy vamos a estar estudiando, ¿verdad? Ahora, este Dios del cual la Biblia habla y estos dioses del cual las naciones han creado, hay una diferencia en ellos. Los dioses creados por los hombres tienen necesidad de saciarse y de tener sacrificios. Es decir, las diferentes culturas han hecho que sus dioses reciban ciertos sacrificios, ciertas ofrendas. Así es que la mayoría de las culturas traen como ofrenda o sacrificios a estos dioses que jamás se llenan, que jamás se sacian. Vamos a decir que ofrenda tras ofrenda o sacrificio tras sacrificio, y estos dioses jamás logran saciarse. Son dioses que posiblemente las culturas viven engañados y muere una generación y nace otra generación y siguen ofreciendo sacrificios a sus dioses, porque los dioses, comparado al Dios de la Biblia, son dioses insaciables de sacrificios. El Dios de la Biblia ha sido complacido y totalmente saciado en el mérito de Jesús en la cruz del Calvario. Jesucristo está complacido y está lleno. No necesita ningún sacrificio, ni que alguien derrame su sangre o que alguien le entregue su vida como sacrificio. El Dios de la Biblia está totalmente satisfecho, y ese es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Entonces, la religión de lo solo humano, o más bien lo humano, pasó a ocupar la religión de lo divino. Es decir, quitaron lo divino y esa vacante que quedó de lo divino no lo ocuparon dioses hechos por hombres. Esa vacante, al quitar lo divino, o sea Dios, lo ocupó el hombre mismo, y de ahí nace el nuevo hombre, y el hombre se convierte en el nuevo Dios. Entonces podemos decir que la sociedad ahora vive bajo un nuevo Dios, y este nuevo Dios se llama hombre. De ahí nace el concepto el superhombre, aquel que vive sin Dios, porque Él es su Dios mismo. Cuando el hombre vive como su Dios, es decir, como el superhombre, que no necesita la divinidad, entonces se queda con solamente una vida, la vida de lo humano, la vida del cuerpo, la de las pasiones, la de la razón sola, pero no lo espiritual, porque lo espiritual es quitado completamente. Entonces, a este acontecimiento que les estoy explicando, le han llamado en el cristianismo el acontecimiento más grave del cristianismo, del reemplazamiento de Dios y poner lo material o lo humano en su lugar. Es decir, aquello que ocupaba el lugar de Dios lo llegó a ocupar el hombre, y eso fue la desgracia, podemos decir, el acontecimiento más grave que ha existido en la historia del cristianismo. A esto se le llamó religión sin Dios. Digan conmigo, religión sin Dios. ¿Cómo se le llamó? ¿No los escuché? Entonces, el hombre empezó a ser el superhombre y no necesita a Dios, no necesita su palabra, no alimenta su alma. Por lo tanto, Dios fue desplazado, y el hombre actualmente es visto como un Dios porque Él es el que crea las cosas, Él es el que se desarrolla tanto personalmente como profesionalmente, y pareciera ser que ahora el hombre no necesita la ayuda de la divinidad. Es decir, el hombre es su Dios mismo. ¿Qué sucede? Que el hombre está vacío, que el hombre está en crisis. A pesar de ser él el Dios de su propia vida, él se encuentra vacío, se encuentra en crisis y no encuentra la solución de sus problemas. Tiene mayor educación, tiene mayor economía, probablemente viva mejor que como se vivía en el pasado, se ha desarrollado completamente, pero está viviendo sin Dios. Y cuando el hombre vive sin Dios, se mete en el problema más grave de su existencia. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue creado para vivir cerca de Dios, porque el hombre salió de Dios y fue hecho a la imagen del Eterno. Y cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces hay un pedazo de Dios en el hombre, y cuando Dios sopló, el hombre llegó a ser un alma viviente. Por lo tanto, el dador de la vida de este ser humano, que hoy es el superhombre llamado Dios del siglo XXI, ha abandonado a su verdadero Dios, y ese es el problema. Por eso las familias se están desintegrando, por eso el mundo está de cabeza, por eso la situación actualmente mundial es un caos. El mundo es caótico. ¿Por qué? Porque el hombre ocupó el lugar de alguien que no puede ocupar jamás. Nadie puede usurpar el lugar de Dios. Dios siempre será Dios de este universo, y el hombre jamás podrá ocupar su lugar. Ahora, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de la gravedad de la tragedia. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de la gravedad de la tragedia? ¿Cuál es la tragedia que les acabo de explicar? ¿Alguien me puede decir cuál es la tragedia que les acabo de decir? Hermano Anselmo, ¿dónde estás? ¿Cuál es la tragedia que acabo de decir? Muy bien, o sea que el nuevo Dios nacido en sí mismo, es decir, el nuevo Dios del siglo XXI, gracias, nació en el hombre mismo. Es decir, todos vimos nacer, bueno, todos sabemos, todos vimos, os conocemos, vimos cómo, o sabemos cómo la Biblia dice que nació Jesucristo, ¿verdad? El Dios encarnado. Pero hay un nuevo Dios nacido en el siglo XXI, y este no nació en Belén de Judea.
Este nació en el ser mismo del hombre. Es decir, el hombre llegó a razonar de tal manera y dijo: yo soy Dios. ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? El Dios es esta, mi barriga es Dios. Este es mi Dios, mi dinero es mi Dios. Y entonces desplazó a Dios totalmente. Y esa es la consecuencia que hoy estamos viviendo. Ahora, ¿por qué miles de personas en el mundo siguen asistiendo a buscar lo divino? Porque aunque hemos desplazado a Dios, nuestra alma, nuestra parte divina, que la tenemos en esta parte, nuestro espíritu, se supone que lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí está nuestra parte espiritual. Tóquese su espíritu aquí, tóquese. Nuestra parte divina anhela lo divino. Entonces, aunque nos han dicho la ciencia y nos han dicho el mundo entero que Dios no existe, hay algo divino dentro de mí que sabe que hay un Dios que es real. Y esto divino busca lo divino, y lo material, la carne, busca la carne, pero mi parte divina busca lo divino. Por eso es que miles de personas en el mundo, más de 8 millones de personas en el mundo, son pentecostales como nosotros y buscan a Cristo constantemente por esta parte divina que Dios nos ha dado. El hombre, al no tener lo divino, destruye su propia vida, destruye a sí mismo su existencia, y al mismo tiempo no sabe lo que le pasa. Intenta llenar algo que hay vacío acá y con nada lo llena. Solamente lo divino puede llenar lo divino. El alma es divina y solamente lo divino puede llenar la parte divina de nuestro cuerpo. Pero cuando se inventó el nuevo Dios, se creó el materialismo. Por eso la Biblia dice acerca de no solo de pan vivirá el hombre, porque pan sin Dios es el materialismo. Pan sin Dios es el héroe, el hombre, el superhombre viviendo en este siglo sin su creador. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos quieren alimentar su alma de la palabra de Dios? Porque usted desayunó hoy posiblemente alimentando su cuerpo, pero no ha alimentado su alma con la palabra. Y ahora el alma va a comer. ¿Sí están ahí, hermanos? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted lea el que sigue. Ahora, el hombre depositó su confianza en lo material. Hoy por hoy, muchos hombres no quieren confiar en Dios, porque piensan que Dios es un Dios muy lejano y prefieren poner su confianza en lo material. De hecho, el mundo en el que vivimos es totalmente material y el materialismo ha crecido a pasos agigantados. Y lo espiritual ha disminuido en este mundo moderno. Pero en esta generación o en nosotros, lo espiritual está creciendo. Entonces, aunque el mundo está buscando lo material y está creciendo a pasos agigantados, y no significa que ser cristiano no puedes buscar lo material, sino que buscamos lo material, pero también buscamos lo espiritual y nuestra alma se hace fuerte. Por eso Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre su cuerpo, pero espiritualmente estaba tan fuerte para destruir al diablo, para enfrentar al diablo. Por eso si usted ayuna, usted nunca será vencido por Satanás. Ahora, cada cultura depende de la calidad de sus dioses. La razón por la cual Egipto fue destruido es porque sus dioses no fueron eficaces, capaces de defender a su pueblo cuando estaba siendo atacado por el Dios de los hebreos. La razón por la cual los griegos, el imperio griego cayó, es porque Zeus y todos los dioses griegos no fueron capaces de defender a este pueblo. Pero la razón por la cual jamás han podido vencer a Jerusalén o a Israel es porque el Dios de Israel es tan fuerte y tan poderoso que ni los filisteos, ni los romanos, ni los griegos, ni los asirios, nadie ha podido vencer a Israel. Cada cultura depende de la calidad de sus dioses, y el Dios de Israel es Jehová de los ejércitos, y ese es nuestro Dios.
Dije, y ese es nuestro Dios. Parece que no están aquí, hermanos. O parece que lo que estoy diciendo no va con ustedes. Les digo, ese es nuestro Dios. Ajá, ¿y qué? Así es la actitud de algunos. Lo voy a volver a repetir. Cada cultura depende de la calidad de sus dioses. Todos los griegos adoraban a sus dioses, pero todos sus dioses son historia, son polvo, no sirven para nada. Y los dioses de México también serán historia y no sirven para nada. Pero el Dios que les estoy hablando, el Dios que usted y yo creemos, es el Padre de todos los dioses. Y este Dios no es de metal, no es de madera, no es de palo, no es nada. No se puede ver con los ojos, señores. No lo podemos ver. Solo se puede percibir a través del Espíritu, porque este Dios es Espíritu. Entonces, el pueblo pareciera que no puede configurar con lo divino. Es decir, la humanidad, el hombre moderno, está como engañado pensando que es imposible conectarse con lo divino. El mundo, el superhombre de estos tiempos dice, no se puede conectarse con Dios, porque para empezar ni siquiera se ve. No hay manera de conectarse. Entonces, ellos creen que nosotros estamos locos. La mayoría de nuestros vecinos benditos piensan que tú y yo estamos locos. Probablemente hay alguno aquí que crea que tú y yo estamos locos. Porque dice, ¿cómo estos locos le cantan a Dios? Y yo no lo veo, ¿verdad? Yo no lo veo. Se reúnen a leer su palabra, le claman a Él, lo buscan. Esta gente piensa que tú estás loco. Y la razón es porque creen que somos irracionales. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que estamos engañados, queriéndonos conectar con un Dios espiritual, siendo nosotros material. Lo que ellos no saben es que el hombre tiene una parte eterna que no puede morir. El hombre tiene una parte éter. La parte éter del hombre es la parte que nunca muere. Por eso Jesucristo dijo estas palabras: no temas al que mata el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Teme a aquel que puede echar tu alma al infierno, porque tú puedes matar el cuerpo de un hombre, pero el alma tú no la puedes matar. Es como matar al viento. Mata al viento, o agarra al viento, o ata al viento. No se puede atar. El alma es libre y no puede morir. Cuando el hombre muere, lo que muere es el cuerpo. El alma vive para siempre, porque el alma salió de Dios. Y eso es lo que el hombre no entiende. Entonces ellos dicen, somos irracionables. Somos irracionables, no tenemos razón de querer como humanos conectarnos con lo divino. Pero creo que es al revés. Los irracionables son ellos, porque ellos mismos saben que cuando el hombre muere, el hombre tiene sus ojos y sus pies, pero no mira ni camina, porque el alma ya no está. Si el alma se introdujera nuevamente, esos ojos pudieran mirar y pudieran caminar. Pero la razón por la cual el hombre cuando muere no puede mirar ni caminar, aunque tiene sus ojos, es porque el alma es el que mira, el alma es el que camina, el alma es el éter en el hombre. Al no ver a dioses, hay que crearlos. Y entonces las naciones prefirieron crear en Dios, crear dioses, y prefirieron las naciones no creer en Dios. Por eso muchos hoy escriben diciendo que el Dios de los cristianos es un Dios creado. ¿Cómo crearon a la Virgen de Guadalupe, o a San Martín de Porras, o a San Simón, o a todos los santos habidos y por haber en todas las naciones, o a Buda, o a Krishna, o a tantos dioses que hay en todo el universo? Porque el hombre se vio en la necesidad de crear dioses para verlos. Pero dijeron, Dios, el Dios de la Biblia, tuvo que haber sido creado. Porque si crearon los dioses de las naciones, entonces el Dios de Israel también es creado. Por eso mucha gente dice que Dios es una idea en la mente. Mucha gente piensa que Dios lo crea nuestra propia mente, con la necesidad de tener un ser supremo. Pero eso es una mera falsedad que no tiene argumento. Los dioses de las primeras civilizaciones
Se les atribuía emociones como a los hombres que se enojaban, que se alegraban, y esos producían tormentas, temblores, rayos y todo tipo de cosas. Esta necesidad de ver a Dios los llevó a crear un Dios, pero el Dios de la Biblia se revela por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Dios de la Biblia se mostró para que lo pudieran ver. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Pero le preguntaban a él, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tan ciegos sois? Queremos ver a Dios. Y Jesús les decía, Dios está enfrente de ustedes. Y agarraban piedras y lo querían apedrear, porque su mente no podían concebir que un humano fuera divino. Y entonces ahí dedujeron que Jesucristo es hijo de María y de José el carpintero, pero que no puede ser Dios. Pero entonces entraron en una confusión tremenda, porque como un hijo de carpintero levanta muertos, como un hijo de carpintero levanta paralíticos y como perdona pecados. Y entonces la confusión quedó que se tuvieron que inventar los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová se quedaron con solo Jehová y quitaron al Hijo. Otros solo agarraron al Hijo, los unitaristas, que existe la religión unitarista aquí, que solamente agarraron al Hijo Jesucristo y sacaron al Padre. Y otros hicieron puro espíritu. Y hoy en día hay tantas religiones en el mundo que ya la gente no sabe a quién irle ni quién creer. Pero es tan sencilla la cosa. Solamente hay un creador y una criatura. El creador se llama Padre, la criatura se llama Hijo. Tú no te creaste solo. Los colores de ojos que tienes no los escogiste tú. Tu sexualidad no las escogiste tú. Tú naciste por la gracia de Dios. Dios te formó en el vientre de tu madre y ese es tu mero Padre. Quieras o no reconocerlo. Si van a aplaudir, échenle ganas. La realidad es lo sagrado, y todo lo sagrado lo tiene solamente lo sagrado, y lo sagrado lo otorga. Es decir, el humano cuando se conecta con Dios adquiere lo sagrado, y lo sagrado se adquiere con lo sagrado. Así es que lo sagrado y lo inmundo son dos cosas diferentes. Lo sagrado es de Dios, lo inmundo es de los hombres. Al hombre, a nosotros los hombres, se nos quita lo inmundo cuando nos acercamos a lo sagrado. En otras palabras, se nos quita lo tonto cuando nos acercamos a lo sagrado. Entre más cerca de Dios estás, menos tonto eres. Entre más lejos de Dios estás, más tonto eres. ¿Por qué? ¿Cómo un hombre puede abandonar a sus hijos y a su esposa por irse con la secretaria? Eso es ser tonto. Pero esas tonterías solamente suceden cuando el hombre está lejos de Dios. Y entre más te acercas a Dios, más sabio Dios nos hace. Somos propiedad de los dioses. Las culturas creían antiguamente que ellos eran de Zeus. Los griegos decían, Zeus, somos propiedad de Zeus. Los egipcios decían, somos propiedad de Ramsés. Somos propiedad de nuestros dioses. Los aztecas creían en el dios Sol, y ellos creían que el dios Sol ellos eran propiedad de este dios Sol. Así es que ellos decían, somos propiedad de los dioses. ¿Por qué? Porque todo tiene dueño. Así es que los dioses eran dueños de los territorios. Pero cuando Dios, el Dios de los hebreos, llegaba a un territorio, los dioses de estas naciones eran destruidos. Hubo uno que le cortó las manos y los pies. Hubo otro que cayó y se hizo pedazos. Los dioses de las naciones fueron destruidos por el Dios nuestro. Porque tu Dios no es un diosito. Tu Dios no tiene poder como ese que sale en la televisión de Walter Mercado, que te puede devolver a tu marido. El Dios de la Biblia es todopoderoso. Lo que el hombre no puede hacer, este Dios lo puede hacer. Y de hecho cambió tu vida, porque nadie pudo haber cambiado tu vida más que Jesucristo de Nazaret. Porque este Dios vive y vive para siempre. Así es que diga conmigo, yo tengo dueño. Porque todo tiene dueño, decían ellos. Y no solamente es dueño, sino poseedor. La tierra de Grecia era poseída por Zeus y sus demás dioses.
Ellos decían, esta tierra le pertenece a Zeus. Somos esclavos de Zeus, decían ellos. Nosotros podemos decir, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha poseído, ¿verdad? Hay algunos que están poseídos por el diablo. Hay algunos que tienen demonios, ¿verdad? Y ojalá hoy salgan los demonios que traen algunos, ¿verdad? Pero Dios quiere poseer a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero aún hay personas vacías y en silencio, porque no se han dado cuenta de que este Dios de la Biblia ha aparecido. Y cuando el Dios de la Biblia apareció, quitó la oscuridad, quitó el padecimiento. Y cuando Dios llega a la vida de un hombre, quita el caos, el desorden. Cada hombre, cuando se acerca al verdadero Dios, empieza a ordenar su vida, empieza a acabar el caos con su vida. Y un milagro sucede. Pareciera que este tonto agarra la onda y se vuelve sabio. Y empieza a vivir de una manera diferente. Porque desde que Dios llegó a tu vida ha tomado más sentido. Algunos no han tomado sentido sus vidas porque nunca han tomado a Dios en serio. Por eso su vida sigue siendo sin sentido. Pero no significa que Dios no sirva. O no significa que el Dios de este pueblo llamado Israel o el pueblo cristiano no funcione. Dios funciona muy bien y cada una de sus promesas se cumplen. Solamente que hay hombres que les gusta vivir en la oscuridad, padeciendo, porque creen que son sus propios dioses y pueden salirse de su propia oscuridad. Pero esto es un engaño. Segunda de Pedro, capítulo 1. Acompáñeme, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ok. ¿Sí están ahí? Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Lean ustedes, por favor, otra vez el mismo versículo. ¿Qué nos ha sido dada? No, el versículo, ¿qué dice? ¿Qué nos ha sido dada? ¿Su divino qué? Ahora, ojo con el que sigue, versículo 4. Lea el versículo 4. Por medio de los cuales, otra vez, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguésemos a ser participantes ¿de qué? Ojo aquí, lo humano, hombre, participa de lo divino, Dios. ¿Cómo? A través de su naturaleza. Es decir, ¿cómo un hombre cambia de humano a divino? ¿Cómo un humano se vuelve espiritual? Cuando participa de lo divino. Dios es espíritu, yo soy cuerpo, carne. Mi carne es como el agua y el aceite, no pueden configurarse. Al menos que el espíritu se configure con el cuerpo y me haga partícipe de su naturaleza divina. Entonces, cuando el borracho se acerca a Dios, deja de ser borracho. Cuando el mentiroso se acerca a Dios, deja de ser mentiroso. Cuando la prostituta se acerca a Dios, deja de ser prostituta. Cuando el adúltero se acerca a Dios, deja de ser adúltero. ¿Por qué razón? Porque cuando la carne corrupta se acerca a la naturaleza divina, es participante del poder de Dios. Y entonces el humano toma lo divino y entonces se cumple lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es cuando el humano no toma lo divino. Cuando el humano no toma lo divino, el hombre se vuelve un Judas dentro de la iglesia. Está en la iglesia, pero es un Judas, es un diablo, porque está peleando contra hasta el que está enfrente. ¿Por qué? Porque él no toma lo divino o toma otro espíritu y se guía por otro lado y se pierde. Cuando hablamos del poder divino, es decir, no de lo humano, Pedro aquí nos está hablando. Y Pedro, acuérdense que fue el apóstol, no el más tonto, pero sí uno de los que más comprobó el poder de Dios. Este apóstol caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando estaba, que Jesús le dijo ven? Y el Señor le dijo: Señor, ¿quieres que yo camine? Tú ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y la Biblia dice que Pedro comprobó el poder divino. Si usted es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Les estoy hablando a los cristianos, no se distraigan, olvídense del diablo allá afuera, pongan atención.
Si usted es cristiano, necesita comprobar lo divino en su vida, porque Dios es divino. Pedro, cuando escribió acerca de lo divino, él lo había experimentado. Es decir, Pedro había visto el poder, no solamente viendo cómo caminaba él mismo sobre las aguas o Jesús sobre las aguas, sino en su persona, él comprobó que lo piedra o lo duro que era, Dios se lo quitó. Es decir, el carácter de Pedro fue transformado por el poder de Dios. Y Dios va a cambiar nuestra vida. Y Dios está cambiando nuestra vida. Pero tenemos que comprobar el poder de Dios en tu vida. Porque no te puedes quedar con lo humano queriendo ser cristiano. No se puede caminar en el espíritu, ser solo carne. Necesitamos tomar la promesa, la naturaleza divina. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, la única manera de vencer lo humano es con lo divino. Nuestra naturaleza humana lucha con la naturaleza divina. Y entonces lo humano y lo divino están en constante pleito. Y algunos terminan yéndose al mundo. La razón por la cual muchos que un día estuvieron acá, pero después se fueron, es porque jamás entendieron que para vencer en la fe cristiana hay que tomar la promesa espiritual en nuestra vida. Si usted toma lo divino, usted jamás será vencido. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si usted pelea solo, lo más seguro es que usted termine en el mundo como un borracho. El Dios del universo se revela a través de experiencias divinas. Hay una necesidad en nosotros de experimentar lo divino. Y yo quisiera animarles a todos ustedes a que experimenten lo divino. Que no se queden con su naturaleza humana, simplemente hombres buscando a Dios, sino tengamos esa experiencia espiritual. Las naciones se quedaron esperando porque ahora dijeron, ahora puedo ver a mi Dios, ahora puedo verlo, pero ahora mi Dios me puede ver. En esta necesidad de ver a un Dios, ellos creyeron que haciendo dioses iban a satisfacerla porque ahora sus dioses los miran. Pero el error que cayeron las naciones fue que los dioses que crearon no los pueden mirar. Ellos pueden mirar a los dioses que crearon, pero los dioses creados no pueden mirar a la criatura. Comprobémoslo con la Biblia. Salmo 115. Salmo 115, versículo 1. Por favor, si usted cree en lo que la Biblia dice, mire, observe, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? No lo vemos. Respuesta, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Usted lee el 4. Ojo aquí. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. ¿En dónde estuvo el error de las naciones? Que las naciones cayeron en creer que sus dioses les miraban a ellos. Pero después algunos se dieron cuenta que sus dioses tienen ojos pero no miran, que tienen oídos pero no oyen, que tienen pies pero no caminan. Son una desgracia estos dioses. Si no los limpian se llenan de polvo. Si no los limpian vienen los pájaros y se zurran en ellos. Son dioses hechos por manos de hombres. ¿Y cuál es la diferencia entre los dioses de las naciones y del Dios de Israel? Leamos Salmo 139, por favor, versículo 6. Salmo 139, versículo 6, dice así, aleluya. Versículo 6 dice así, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ustedes lean el 7, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás. Usted el 9, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, Dios es luz de luz. Dios es pensamiento de pensamientos. Dios es padre de padres. Dios sí mira. Nuestro Dios sí tiene ojos y sí mira. No como el Dios de los dioses de las naciones que fueron hechos por hombres que no pueden mirar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que su Dios sí mira?
Entonces, este Dios no solamente mira, también camina. ¿Y qué creen? También habla. El que hizo la boca no hablará. El que hizo la boca no hablará. Así es que Dios quiere deidificar. Diga conmigo, deidificar. ¿Qué es deidificar? Es lo humano se convierte o toma parte de lo divino. Lo humano toma parte de lo divino. Así es que yo no sé con qué estás luchando tú en tu vida personal. ¿Qué es tu lucha? ¿Contra qué sea tu lucha? Pero cada uno de nosotros luchamos contra ciertas cosas. Pero no todos, hermanos, luchan con lo mismo. Algunos luchan con una cosa, otros luchan con otra cosa. Pero cuando Dios deidifica, todo hombre se convierte en nueva criatura. Dije que todo hombre se convierte en nueva criatura. Es decir, que no hay hombre que no pueda cambiar cuando la deidificación, lo sobrenatural, viene a esta carne. Y entonces sucede el milagro de un nuevo hombre. No sé si me estoy explicando. ¿Quiere acabar el año 2017 bendecido? Ponga atención. No me oiga a mí, oiga la palabra. Los hombres son la única especie que pide. Cuando una planta quiere algo, la planta no puede pedir nada. Las plantas, cuando les duele algo, solo se aguantan. Ellos no claman. Las plantas no claman. Nunca usted verá una hoja decir: tráeme agua, no seas ingrato. Nunca. La planta muere y nunca dice nada. Pero el hombre es el único ser que puede clamar. Es el único ser que puede clamar a este Dios. Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todas las cosas son mudas. Este es mudo. Esta silla es muda. Esta toalla es muda. Esa guitarra es muda. Esas banderas son mudas. Esas cortinas son mudas. Esas lámparas son mudas. Los carros son mudos. Todas las cosas en el mundo son mudas. El único que habla y puede clamar es el hombre. ¿Y para qué Dios hizo al hombre con el poder de clamar? Porque el hombre sabe cuando se descompone y se corrompe. Todos nosotros sabemos cuando nos corrompemos. Y podemos clamar y decir: Dios, Padre, ayúdame. Y el Dios maravilloso, que no solamente descendió, sino también ascendió, pero que primero bajó y después subió, nos enseña a nosotros que hay una manera de deidificarse, de que esta carne tome lo espiritual. Y hoy Dios me ayude a explicárselo en pocas palabras y con esos pocos versículos que vamos a leer. Fue la señal y el momento más decisivo, así como la tragedia más grande en la historia del cristianismo, cuando el hombre ocupó el lugar de Dios. Existió un evento en donde este momento decisivo en el reino de Dios, donde por primera vez el Santo Espíritu, el ser trascendental, el ser de los seres, el pensamiento de pensamientos, luz de luz, el eterno Dios, por primera vez se manifestó a la tierra. Es decir, el Espíritu Santo vino por primera vez a la tierra en la fiesta del Pentecostés. En el capítulo 1 de los Hechos, que no vamos a leer, Dios le dijo a sus discípulos: no se muevan, estén en Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Los apóstoles se reunieron juntamente con sus esposas, María, la madre de Jesús, y otros hombres se reunieron y fueron al aposento alto y estaban allí esperando la promesa. La promesa que el Padre había dicho en Hechos capítulo 1, versículos 5 al 8, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, pero que no se movieran, que esperaran su presencia. El hombre, le dijo Dios en otras palabras: si ustedes van y me sirven sin el Espíritu, se va a terminar peleando Pedro con Juan, se va a terminar peleando Mateo con Lucas, van a acabar en pleito. Necesitan servirme en el Espíritu, así es que esperen mi presencia.
Capítulo 2 de Hechos, están todos orando, esperando, callados, no vamos a hacer nada, vamos a esperar. Dijo el Padre que iba a venir el Espíritu. Lo humano se nos tiene que quitar. Tiene que haber una deidificación, introducirse lo espiritual internamente para que salga al exterior. Nadie puede ser cristiano si no tiene el Espíritu adentro. Si tú no tienes el Espíritu adentro, tú no eres cristiano. Vienes a la iglesia, pero no eres cristiano. Cristiano es aquel que recibe el Espíritu adentro. Cuando alguien recibe el Espíritu adentro, ese ya tiene a Cristo adentro. Y el que tiene a Cristo adentro, el diablo se tiene que ir. Pero mientras Cristo no entra, el diablo no se va. Así es que Hechos capítulo 2, acompáñenme. Hechos capítulo 2. Quiero saludar a todos los que están oyendo este MP3 o este CD. Reciban saludos de Centro Internacional Jesús de Nazaret en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Para todos aquellos que escuchan este audio. Un aplauso, hermanos, a los que están escuchando este audio. Hechos capítulo 2. Ojo, si usted es cristiano, ponga mucha atención aquí. ¿Por qué nos llamamos Pentecostés? Ahí les va. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Usted lea el 4, por favor, ¿qué dice? Y fue en este momento que el Espíritu Santo entró al cuarto con un fenómeno de la naturaleza, dice un viento recio, pero que sopló. Y estaban orando, y de repente entró el soplo, y de repente estaban orando, y de repente unos empezaron a hablar en otras lenguas, y de repente otros empezaron a hablar en otras lenguas, y de repente todos estaban llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, y estaban entonces los humanos. Y aquí estaba lo divino, entró en el cuarto y lo humano cambió humano a divino. Y entonces empezó la historia de la fe cristiana, el cristianismo. Y salieron aquellos hombres de aquel cuarto llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a predicar, y empezaron a orar por los enfermos, y empezaron a hacer milagros, y empezaron a hacer toda clase de cosas. Y la iglesia empezó a crecer y a crecer hasta el siglo XXI. Hoy ese fuego te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. Pero ¿qué le pasa ahora a la iglesia? Lo que le pasa ahora a la iglesia se encuentra en Hechos también, capítulo 19. Léalo conmigo, por favor. Ya estoy llegando a la conclusión. Hechos capítulo 19. Aleluya. Mire lo que le pasa a la iglesia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les pregunto, ¿a quién halló? A ciertos discípulos, dice, y les dijo, miren lo que les dijo. Discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Lean lo que dijeron ellos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Son cristianos ustedes? Pues somos discípulos. Claro que sí, Señor, somos discípulos. ¿Pero por qué no han recibido el Espíritu Santo? Pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo que no saben que hay Espíritu Santo? No, no sabemos qué es eso. ¿Es un carro? ¿Es un caballo? ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Es una comida? ¿Qué es Espíritu Santo? ¿No saben qué es el Espíritu Santo y eres cristiano? Si la única manera de dejar de ser humano es cuando lo divino entra. Y lo único divino que Jesucristo dejó en la tierra fue a su Espíritu. Porque Él dijo, yo me tengo que ir, pero dejaré mi Espíritu para que los guíe a toda verdad. Y entonces tiene que recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos, dice la Biblia, que agarró y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El problema de nuestras iglesias cristianas hoy es que nos llenamos una vez y ya no nos volvemos a llenar. Y el testimonio de la Biblia es que nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Y embriagarse no significa en la Biblia andar de borracho con el Espíritu Santo, como muchos han caído en ese error que tanta gente los ha criticado, porque es una mala interpretación de la Biblia. Por eso Jesús, el hombre más lleno del Espíritu Santo,
Nunca anduvo de borracho ni haciendo tonterías, haciendo, ay, estoy lleno. Esa es una estupidez, esa falta de escritura bíblica y de ignorancia por no leer las escrituras. Ser lleno del Espíritu Santo es estar más cabal en tus 5 sentidos, más, ¿cómo se dice? Más cuerdo, más consciente, exactamente. Así es que la iglesia se ha olvidado de llenarse del Espíritu Santo. Y ahora ustedes saben qué pasa cuando tenemos discípulos como estos que dicen, ni siquiera sé que hay Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Léalo conmigo, Juan 6:66. Y si usted es inteligente, vea lo que se forma en Juan 6:66. Se forma el 666. Y mira lo que dice en el 666 de Juan. Léalo, póngalo en la pantalla, hermano, para que lo lea la iglesia. ¿Usted sabe quién es o qué representa el 666? ¿Sí están allí? Después entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿a qué? Atrás. ¿Y qué más dice? ¿Se da cuenta? Ya no andaban con él, dice el versículo, porque volvieron atrás. ¿Sabe por qué mucha gente vuelve atrás? Porque lo humano no se le puede vencer con nada. Lo terco, lo necio, nada nos los quita. La pornografía, el adulterio, la fornicación, el enojo, nadie te lo quita. No hay universidad donde te quiten lo terco y lo necio. Nadie te puede quitar lo humano, la naturaleza humana, solamente cuando lo divino entra. Una vez que entra lo divino, termina la vida vieja y empieza un hombre nuevo. Por eso es que tú y yo tenemos una vida nueva, porque lo viejo se ha ido. Así es que si no queremos que se vaya este hombre, o sea, si no quieres irte al mundo, no quieres terminar entre la lista de los que fueron cristianos y que hoy por hoy dicen, yo fui cristiano y me congregué en tal iglesia y ayudé al pastor fulano de tal y estuve con tantos ministerios, pero hoy por hoy está perdido. Si tú no quieres eso, necesitas recibir el Espíritu. Necesitas tener una experiencia espiritual. ¿Sí están aquí? Entonces necesitamos del Espíritu. Y hoy vamos a clamar.